Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer lo que serían las preguntas tipo test de variables aleatorias. ¿Vale? Es un poco de repaso de teoría de lo que hemos visto en este tema, pero preguntado con preguntas tipo test. En la primera nos dice, indique la respuesta correcta. Una variable aleatoria es la probabilidad de un experimento aleatorio. No, una variable aleatoria es una función. ¿Vale? Entonces, solo la probabilidad de un experimento aleatorio no. Dice una variable aleatoria solo puede tomar dos valores posibles. Podría ser que una variable aleatoria solo tomara dos valores, pero no es así. Puede tomar también infinitos valores, así que esta tampoco. Dice una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada suceso elemental del espacio muestral. Pues sería esto, ¿no? Variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada suceso elemental del espacio muestral. ¿Vale? Tenemos variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas, pero en general podríamos decir que esto es una variable aleatoria. Aquí ya nos habla de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. A ver, una variable aleatoria discreta puede tomar un número infinito no numerable. No, en las discretas infinito puede ser, pero no numerable no. ¿Vale? Dice, puede tomar un número finito o infinito, pero numerable, de posibles valores. ¿Vale? En una variable aleatoria discreta pueden ser infinitos valores, pero numerables. ¿Vale? Son valores concretos. Así que esta sería correcta. Luego nos dice, puede tomar exclusivamente un número finito, numerable, no, puede ser finito o infinito. Una variable aleatoria continua puede tomar un número infinito no numerable de valores posibles. Pues bueno, esto sí, para una variable aleatoria continua sí que tenemos infinitos valores. Puede tomar un número finito o infinito, pero numerable, ¿no? Esto ya hemos dicho que era para la discreta. Puede tomar un número finito numerable de valores posibles, es infinito. Entre dos valores hay infinitos valores en una variable continua. En la 4 nos dice, ¿cuál de las siguientes variables sería una variable aleatoria continua? Número de piezas defectuosas, no. Número de piezas, no. 0 piezas o una pieza o 2 piezas, no. Número de personas que compran un producto, tampoco. Esto sería claramente una variable aleatoria discreta. Número de viviendas con más de 3 dormitorios, tampoco. Todo esto son ejemplos de variables aleatorias discretas, no continuas. A ver, el 5. ¿Qué afirmación es cierta respecto a la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Sabemos las características de una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Pues, ¿qué tenemos que saber? Que la probabilidad solo puede tomar valores entre 0 y 1. Que el sumatorio de todas las probabilidades siempre suma 1 y, por ejemplo, que la probabilidad en un valor concreto existe. En una continua no. En una continua solo podríamos calcular la probabilidad en un intervalo. ¿Vale? En una discreta sí que podemos calcular la probabilidad en un punto. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor concreto x sí siempre es 0. No, esto sería en una continua. Así que esta es falsa. Probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor concreto x sí puede ser negativa. No, negativa nunca. Entre 0 y 1. Probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor x sí está comprendida siempre entre 0 y 1. Pues sí, la primera propiedad que hemos puesto. Bueno, esto son cosas muy básicas de la teoría de variables aleatorias. A ver, el 6. Indique cuál es correcta. La función de distribución de una variable aleatoria f de x se define como la probabilidad acumulada en el caso de variables aleatorias, discretas o continuas. Pues esta sería cierto. ¿Vale? La f de x es la acumulada. En discreto acumulamos sumando los puntos anteriores y en continuo integrando. Pero esto es correcto. ¿Vale? Función distribución f mayúscula es la acumulada tanto en discreto como en continuo.
¿La función f se define como la probabilidad acumulada únicamente en discretas? No. ¿Únicamente en continuas? No. Sí que es cierto que se encuentra de forma distinta, ¿vale? Se acumula en discreto sumando puntos y en continuo integrando, que también es sumar puntos, pero son infinitos puntos. Pero tanto para variables aleatorias continuas como discretas, el significado es la probabilidad acumulada. Dice la función densidad de una variable aleatoria se puede calcular para variables aleatorias discretas, para variables aleatorias continuas, para ambas, o no es correcta ninguna opción. Bueno, aquí diríamos para variables continuas, la función densidad sería la f de x y dijimos que en discreta no existe. Bueno, hay libros que te dicen que p de x y f de x en discreto es lo mismo. Pero bueno, aquí diremos cuando digamos función densidad, ¿vale? Función densidad es la f de x, el dibujo, diremos que existe solo para variables continuas. A ver, el ejercicio 8. ¿Qué afirmación es cierta respecto a la masa de probabilidad de una variable aleatoria continua? Bueno, la masa de probabilidad, cuando nos habla aquí de una variable aleatoria continua, ¿vale? Sería la p de x, ¿vale? La función de probabilidad. Dice la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor concreto siempre es 0. Pues esto es correcto. Lo que decimos es que la probabilidad en un punto no existe, solo está definida en un intervalo. ¿Vale? La probabilidad se asigna a un punto y no a un intervalo, no justamente a un intervalo, en un punto no. La probabilidad total de que la variable aleatoria tome un valor concreto es siempre 1, no, esto no tiene ningún sentido. Así que la probabilidad en un punto no está definida o es 0. Es un área. Si no podemos, ¿vale? En una variable aleatoria continua, que tenemos el dibujo, la función densidad. Por ejemplo, si tuviéramos esta función definida entre A y B, necesitamos calcular un área. Para calcular un área no tenemos suficiente con un punto, ¿vale? Necesitamos, por ejemplo, 2 puntos o un intervalo, ¿vale? Para tener comprendida un área, ¿vale? Pues por eso la probabilidad en un punto no existe. Esto es muy importante. Vale, en el 9 el concepto de distribución marginal está relacionado con las variables dimensionales discretas, con las bidimensionales discretas o continuas, solo con las unidimensionales continuas, pues tanto para variables bidimensionales discretas como continuas. ¿Vale? Se calculan de diferente forma, pero existe tanto para variables discretas como para variables continuas. A ver, y el último, el 10, nos dice dos variables aleatorias x y son independientes si se verifica que había que verificar para que dos variables fueran independientes. Aquí también podemos recordar, yo siempre hago referencia a la probabilidad, al tema de probabilidad, cuando A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, decimos que dos sucesos, aquí hablaríamos de sucesos, son independientes. Pues aquí es lo mismo, esto es la probabilidad conjunta y estos son las probabilidades por separado, las probabilidades totales, ¿vale? Esto sería como la función conjunta y estos serían las marginales. Así que nos cuadra con la f de x es la conjunta, es igual al producto de las marginales de x e y. Nos dice siendo f de x la función de distribución marginal de x y f2 de y función de distribución marginal de y. Pues esto es lo que tiene que pasar para que podamos decir que dos variables son independientes. ¿Vale? Que la función marginal tiene que coincidir con la función conjunta tiene que coincidir con el producto de las dos marginales. ¿Vale? Pues estos serían preguntas tipo test para saberse bien la teoría de lo que serían variables aleatorias.